Aprovecho de darle buenos días todavía a todos. Vamos a comenzar. Aquí voy a proyectar yo eh, lo que vamos a ver hoy, que es la Guerra del Pacífico. ¿Ah? Eh, Dentro de lo que estábamos viendo, que era la República Liberal. Por eso me interesa que lo veamos, porque tiene que ver con el territorio, que era la consulta que hacía su compañero recién. Listo, entonces comenzamos. Ya saben ya, cualquier duda, cualquier consulta a través del chat y vamos a comenzar. Lo que ustedes ven en pantalla es la Guerra del Pacífico, que transcurre entre el año 1879 y 1883. En algunos lugares aparece 1884, porque es el año que se firma uno de los tratados que ponen fin a la guerra, ¿ya? Pero la última batalla eh, es en el año 1883, y que yo lo tengo en una imagen más adelante. Por eso el año, si ustedes lo buscan después, se van a encontrar que puede decir 83 u 84. ¿Ya? Eh, ¿Por qué vemos el conflicto? Aquí tiene en el objetivo, dice reconocer la importancia de la Guerra del Pacífico para la conformación del territorio chileno. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo cómo se fue conformando de a poco el territorio que nosotros vemos ahora en los mapas, y teníamos que hacer un recorrido a partir prácticamente del fin de la independencia, porque si bien en los mapas Chile aparecía muy grande la gobernación en la época colonial, en realidad lo que mandaba el gobierno, y luego de la independencia es más o menos lo mismo, es solo la zona que va un poquito más al norte de Copiapó hasta el río Biobío, que es donde está la ciudad de Concepción. Eso era el núcleo de Chile. Eso era en realidad nuestro país. Y de a poco va a ir ocupando los distintos territorios que en la actualidad pertenecen a nuestro país y donde ejerce soberanía. Vimos lo de la isla de Chiloé, cómo la van a ir ocupando, y a través después del Tratado de Tantauco. Vimos también la ocupación del Estrecho de Magallanes, cómo va trayendo colonos a la zona de Valdivia y los alrededores del lago Yanquihue, las zonas cercanas en Puerto Montt. Entonces, cómo va a ir ocupando el territorio. Y alcanzamos a ver un cachito del inicio de la ocupación de la Araucanía, que esa queda detenida por lo que vamos a ver hoy, que es la Guerra del Pacífico. ¿Y por qué vemos este conflicto en particular? Porque con este conflicto y con los tratados que se firman durante esos años, se empieza ya a conformar el territorio en el norte, la frontera norte, y también lo que pasa en la zona austral. Si bien el tratado con Argentina no es relacionado directamente con la guerra, ocurre durante esos años. ¿Listo? Y ahí ya se empieza a conformar el Chile que uno ve en los mapas. No son los definitivos. Uno sabe hasta el día de hoy que nuestro país tiene conflictos con los vecinos por los territorios, con Bolivia, que eternamente pide eh, soberanía del territorio y salida al mar. Con Perú, hasta hace poco hubo la llegada a un tribunal, ¿cierto?, por el territorio marítimo. Con Argentina todavía están delimitando la frontera en algunos puntos, ¿ok? Por eso es tan importante lo que ocurre en la guerra, y darse cuenta que en realidad el tema de la frontera es un para largo con nuestros vecinos, ¿verdad? ¿De dónde viene esta guerra del Pacífico? ¿Ya? Que nosotros la conocemos como la guerra del Pacífico. En Perú y Bolivia, si no me equivoco, se le llama la guerra por el salitre, ¿no? Porque ellos lo orientan por ese lado. ¿Cómo empezó todo? Primero hay que ir bien atrás, ¿ya? Que yo lo tengo aquí en la pantalla. Si se dan cuenta, dice desierto de Atacama, tierra de nadie. En realidad el desierto nunca presentó mucho atractivo para nadie, sobre todo la zona más seca del desierto, que es este lugar donde está Antofagasta. Esa zona del desierto nunca fue muy atractiva, obviamente por las razones climáticas, de vegetación. No se veía qué riqueza se podía extraer. Más al norte sí, porque habían algunos pueblos habitando, y además tienen que tener en cuenta que Perú llegaba hasta el río Loa, o sea, todo lo que es ahora Arica, Iquique y toda
zona norte de la región de Antofagasta. Todo eso era Perú, era territorio peruano, ¿ya? Pero la otra zona era prácticamente, como les puse yo, tierra de nadie. Decía Bolivia que era de él, Chile también decía que era de él, pero nunca hubo así como un intento efectivo de ir ocupándolo. Y después con el tema de la guerra de independencia, esto quedó como, en algún momento quedó como de lado. Cuando empieza el interés de Bolivia y de Chile por la zona, cuando empiezan por ahí por 1860, empiezan a hacerse descubrimientos, primero de guano. Uno dirá, ¿para qué les sirve el guano? El guano, para los que no saben, es el excremento de las aves marinas. Yo no diría, ¿para qué querían eso? Porque el guano, el excremento de estas aves marinas, se utilizaba para la agricultura como abono, para mejorar la agricultura. ¿Ah? Entonces ahí ya empezaron a prestarle atención, tanto Chile como Bolivia, al territorio, porque tenían algo que tenía valor, ¿ya? Que le podían sacar un beneficio y que era llegar y sacarlo, que era el guano. Pero después descubren otra cosa, descubren salitre. El salitre, que para que se den cuenta la importancia que tuvo, se le llegó a llamar el oro blanco. ¿Y qué cosa era el salitre? El salitre es un mineral, ¿ya? Que tenía dos utilidades. Una, abono, abono para la agricultura, igual que el guano, pero era mucho mejor porque una no tenía el olor de partida y era mucho mejor, ¿ya? Y existía en gran cantidad en la zona del desierto. Y en segundo lugar, el salitre era la materia prima para elaborar la pólvora. Y en esa época en Europa hay muchos conflictos bélicos, hay muchas guerras. Y obviamente en la guerra se utiliza pólvora por las armas. Entonces, ahí empieza la tensión entre Chile y Bolivia, porque en esa zona, precisamente, está el guano y sobre todo después el salitre, que es el que sirve para la agricultura y también para la elaboración de la pólvora, ¿ya? Eso es la zona que estamos hablando ahí de Antofagasta, después la vamos a ver en el mapa, entonces para que se ubiquen. Y ahí empiezan los problemas entre Chile y Bolivia por los territorios. O sea, pasamos de una zona que prácticamente no representaba interés a de un momento a otro, gracias a los descubrimientos que se hacen, empiezan a ser ambicionadas por dos, por Chile y por Bolivia. Obviamente cada uno decía que el territorio le pertenecía, nadie iba a dar su brazo a torcer. Empiezan a generarse cada vez más conflictos entre ambos países y llegamos a esto. Se va a firmar un tratado el año 1866 entre Chile, esta es su bandera, y Bolivia. Aquí en el mapa ustedes se dan cuenta de hasta dónde llegaba Perú. Miren, ahí está Perú, ¿cierto? En ese momento Perú había empezado a explotar el tema del salitre, pero ellos no tenían problemas aquí, ¿eh? Si el problema es por esta zona, la que está de color como verde, esa era la zona de conflicto entre Chile y Bolivia. ¿Ya? Chile decía que era su territorio, Bolivia decía lo mismo, que ese territorio les pertenecía a ellos. Finalmente se firmó un tratado en 1866. ¿Y a qué acuerdo llegaron? El límite de Chile con Bolivia iba a ser el paralelo 24, la línea roja que tienen ustedes en el mapa. O sea, Chile iba a llegar hasta aquí. Si ustedes se dan cuenta, y sale Antofagasta, hasta ahí iba a llegar Chile. Eso se supone que iba a ser territorio chileno. Hasta ahí. Esa iba a ser nuestra frontera. ¿Eh? Eso es lo que se acordó. Y junto con el límite, que es el paralelo 24, acordaron que entre el paralelo 23 y el 25, toda la zona que está coloreada, ambos países se repartirían los beneficios de las ganancias. O sea, ellos iban a cobrar impuesto en toda esa zona por sacar el salitre. Y ese impuesto que iban a cobrar se lo iban a repartir mitad y mitad. Mitad para Bolivia, mitad para Chile. Ese fue el acuerdo. La frontera el 24, pero todo lo que se ganara por impuestos en ese territorio se lo iban a repartir mitad y mitad. Mitad para Bolivia, mitad para Chile. Eso al final prácticamente no se cumplió
costó mucho el tema de la repartición, hubo quejas de Chile, hubo quejas de Bolivia. Al final volvieron los problemas y prácticamente 8 años después firmaron otro tratado, que es el Tratado de 1874. En ese tratado se mantuvo la frontera, o sea, el paralelo 24. Esa iba a ser la frontera de Chile. ¿Ah? Pero ¿qué se cambió? Se elimina la repartición de beneficios, o sea, eso de repartirse los impuestos mitad de mitad, eso se eliminó, pero quedó esto. Bolivia se compromete a no subir los impuestos durante 25 años en la zona. O sea, la frontera iba a ser este lugar. ¿Ya? Chile no iba a pretender nada hacia el norte, ni Bolivia nada hacia el sur. Pero en esta zona que estoy marcando yo con mi cursor, en ese lugar Bolivia no iba a subir el impuesto durante 25 años. ¿Y por qué se llegó a ese acuerdo? Porque la mayoría de la población que trabajaba y los dueños de las oficinas salitreras en ese lugar eran de Chile, eran de nacionalidad chilena. ¿Ah? Por lo tanto, el gobierno dijo, no, nuestra frontera va a ser esa, el 24, pero durante 25 años ustedes no tienen que subir el impuesto a los que viven aquí, ¿ya? Porque la mayoría era chileno. Ese fue el resguardo, ¿no? Ese fue el compromiso. ¿Qué va a ocurrir? El año 78 hay una crisis económica que empieza a afectar a todos los países. Sí, algo parecido, es como trinacional, como me dice muy bien el Oscar. Claro, y van a ver lo que es ahora ahí, ibas a tener 3 países distintos, porque ibas a tener a Perú, a Bolivia y a Chile. ¿Ya? Entonces, como le estaba explicando, ¿qué ocurre? El año 78 hay una crisis económica que empieza a afectar a todos. Y Bolivia, ¿qué hace? Empieza a cobrar un impuesto en este lugar. O sea, empieza a cobrar más impuestos en el territorio, violando el Tratado del 74. ¿Ya? Y ahí empiezan los conflictos. Como dice, Bolivia sube el impuesto en la zona, no se respeta el tratado, y las salitreras chilenas se niegan a pagarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no les podían subir el impuesto por 25 años. El gobierno de Bolivia, ¿qué decide hacer? Decide quitarle las salitreras a los dueños y las va a rematar. Rematar esto cuando dicen, ya, yo le doy 20, no, yo doy 30, doy 40. Eso iban a hacer. Iban a rematar las salitreras en la ciudad de Antofagasta. ¿Qué hizo el gobierno de Chile? Mandó al ejército el mismo día que se iba a hacer el remate de las salitreras, que era un 14 de febrero, por eso me acuerdo, porque era el día de San Valentín. 14 de febrero de 1879 mandó al ejército, que es la imagen que ustedes tienen ahí en la diapositiva, y impide el remate y ocupa la ciudad, ¿no? Esa terminó siendo la mecha que enciende el conflicto. Bolivia, al subir el impuesto, no respeta el tratado y después toma las salitreras y las intenta rematar, pero el ejército de Chile, mandado por el gobierno, impide el remate y ocupa la ciudad. Y ahí se empiezan obviamente a declarar la guerra. Chile le declara la guerra a Bolivia, Bolivia le declara la guerra a Chile, pero Chile se encuentra con otra sorpresa, que no va a pelear solo con Bolivia, sino que aparece Perú, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todos los problemas son solo entre Chile y Bolivia, y uno aquí se pregunta, ¿y qué hace Perú ahí? ¿Qué tendrá que ver Perú? Es esto. Perú había firmado el año 73 un tratado secreto con Bolivia. ¿Qué decía ese tratado? Que si Bolivia iba a la guerra con Chile, Perú lo iba a apoyar, ¿no? Entonces Chile, al entrar en guerra con Bolivia, entra en guerra también con Perú, porque Perú había firmado un tratado secreto antes incluso que firmaran el otro tratado, porque el tratado era del 74, Chile lo firmó el 70, Bolivia lo firmó el 73 con Perú, de que en caso de que hubiese conflicto, Perú lo iba a apoyar, ¿no? Por eso Chile, cuando va a la guerra con Bolivia, se encuentra con la sorpresa de que no va a pelear contra uno,
sino que en realidad va a pelear contra 2. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta, para que se den cuenta dónde partió todo. Tiene que ver con el salitre. Primero el descubrimiento del guano y después ese salitre es lo que empieza a provocar los roces entre Bolivia y Chile, porque ambos quieren la misma zona. Se firma primero un tratado, que es el del 66, donde se establece una frontera y que se van a repartir los impuestos. Como después eso no se pudo llevar a cabo, firmaron otro tratado, que es el del 74, donde se establece la misma frontera, el paralelo 24, pero Bolivia se compromete a no subir el impuesto durante 25 años. Pero vimos que alcanzaron a pasar 4 años y Bolivia subió el impuesto, las salitreras se negaron a pagarla y Bolivia ordena el remate de las salitreras, y el ejército de Chile, mandado por el gobierno, acude a Antofagasta, evita el remate y ocupa la ciudad. De ahí empiezan las declaraciones de guerra entre Chile y Bolivia, y aparece un tercero que nadie sabía, que era Perú, que había firmado un tratado secreto con Bolivia de ayudarse en caso de guerra. ¿Qué pillería, profe? Sí, pero ¿sabes qué? En el caso del Perú, el presidente que ustedes tienen aquí en la imagen, que dice Mariano Prado, no es el mismo que firma el tratado secreto, era otro. Él incluso está en los registros, no quería ir a la guerra, él se vio obligado por este acuerdo que había firmado el presidente anterior. Él se encontró con esa sorpresa. Incluso, profe, dígame. pero si lo dijo el rey anterior, El presidente. el presidente anterior, ¿por qué aparece destacado ahora? ¿Renunció o qué? No, el otro después hay un cambio de presidente, igual que en Chile. Aníbal Pinto, mira, Aníbal Pinto dice el presidente que está al momento de la guerra. Cuando se firmaron los otros acuerdos, había otro presidente en Chile. Como los votos. Claro, como que, por ejemplo, que ahora Sebastián Piñera firmaron un acuerdo y después el acuerdo rige cuando él ya no está, sino que hay otro presidente. Es lo mismo. Ok. ¿Ya? Por eso, y el de Perú se ve obligado. Y si tú te das cuenta, él fue presidente del 76 al 79 y el acuerdo lo firmaron en el 73, 3 años antes, incluso a lo mejor que 3 años antes que él efectivamente asumiera. A lo mejor ni tenía pensado en esa época ser presidente cuando Perú firmó el acuerdo con Bolivia. Incluso Perú mandó representantes a Chile cuando empezó este conflicto. Y ahí Chile se entera que hay un acuerdo secreto. Porque le dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir a la guerra porque se firmó un acuerdo con Bolivia y estamos obligados a cumplir el acuerdo. Y ahí se produce... Como, perdón. ¿Ah? ¿Estaban obligados a ir a la guerra por el cargo del presidente anterior? Sí, por el ¿No acuerdo. podía delegar o algo así? Claro, porque se supone que, claro, los países cuando firman acuerdos es para respetarlos. ¿Y Bolivia no respetó el acuerdo? Yo no entiendo. Claro, no. Claro, es que en Bolivia también ellos, si te das cuenta, el presidente que asume no es el mismo que firmó tampoco los acuerdos, porque este presidente asumió el 76 y el acuerdo es del 74 y el otro es del 66. Entonces O sea, no es la misma persona. fueron a la guerra por un problema de los presidentes anteriores. Claro. Sí. Profe, Si uno lo ve desde ese punto de vista, así es. profe. ¿Mm? O sea que los presidentes no tenían ni idea de lo que pasaba. No que no tuvieran idea, sabían que estaba el acuerdo, pero a lo mejor nunca pensaron que se iba a llegar a ese punto, a ese extremo. Y claro, ninguno sabía que iba a venir esta crisis económica. Porque al ocurrir esta crisis económica, en Bolivia empiezan a subir el impuesto y ahí y empiezan a ver los problemas. Eso de ahí voy a contestar. Al Oscar, que me está preguntando, claro, los que hacen la declaración entre comillas oficial es el presidente, pero es con acuerdo del Congreso y todo, no es que al presidente se le ocurrió vamos a la guerra y listo. ¿Ah?
Aquí cuando alguien declara la guerra, no es que, por ejemplo, Sebastián Piñera no es que va a decir, sí, vamos a ir a la guerra con Bolivia y yo quiero ir a la guerra. Él podrá decirlo, pero el que toma la decisión al final es el Congreso. Hay votación del Congreso porque ellos son los representantes de la población. No sé si me entiendes, Oscar. Ahí me respondes, ¿ya? Entonces tenemos que Chile va a la guerra con Bolivia y se encuentra con esta sorpresa que es Perú. Ya, qué bueno, Oscar. Si ustedes miran la diapositiva, se darán cuenta así a simple vista que Chile, si uno lo miraba fríamente, no tenía por dónde ganar. En población, sumada Perú y Bolivia, era prácticamente el doble de Chile. Chile 2,5 millones de habitantes, o sea, 2,5 millones de personas, contra 5 millones, porque en Perú habían 3 y en Bolivia habían 2. O sea, era prácticamente el doble de población. Y en ejército era más grande la diferencia. En ejército, Chile tenía 2.500 hombres. Entre Perú y Bolivia eran 11.000. Ya en la fuerza del ejército era muy dispar. Ni siquiera era el doble, era como Y bueno, el... así terminó ganando Chile. Pero Claro. parece que el poder naval de Chile era mayor que el de los dos. No, miren, porque aquí abajito aparece. En poder naval, Chile tenía 2 acorazados. Perú tenía 4. Más encima, de esos 4 que tenía Perú, habían 2 que eran los barcos más modernos de la época, que era el Huáscar y el otro era la Independencia, que ahí los vamos a ver. Y tenía así fragatas y unas corbetas antiguas, barcos de madera. Perú también, transportes y corbetas. Bolivia no, como dice ahí, carecían de barcos de guerra. Pero imagínate, la cantidad de soldados, la diferencia enorme y el poderío naval, Chile algo lo equiparaba un poco más a Perú. Pero en realidad era grande. Sí, ahí lo vamos a ver, Maximiliano, más adelante, pero no lo hunde. ¿Ok? Entonces, ese era el panorama de Chile antes de empezar la guerra. O sea, uno decía, si lo miraba así fríamente, no, estamos perdidos. Vamos a ver las etapas, así como rapidito, no muy en detalle, de las guerras. Junto con la ocupación de Antofagasta, de ahí viene la campaña marítima. ¿Por qué empiezan primero peleando por el mar y no por los territorios directamente? Porque piensen, si la zona donde se va a desarrollar la guerra es en pleno desierto de Atacama, había poca población en el interior, por el tema geográfico, por el tema climático, y la única forma de mover rápido hombres, armas y todo por el norte es a través del océano. Lo más rápido era a través del mar. Y quien ganara el mar iba a poder mover tropas y todo con los barcos. Por eso la guerra empieza primero en el mar y no es en tierra. Porque el objetivo de ambos, de Chile y de Perú con Bolivia, sobre todo Perú, era ganar el mar. Porque quien ganara el mar iba a poder empezar a mover tranquilo a las tropas, a los soldados y todo. Todo lo necesario para la guerra. Por eso empieza la batalla en el mar. Y aquí es prácticamente Perú contra Chile en el mar. Bolivia, como decía ahí, no tenía fuerza naval. Por lo tanto, la primera parte de la guerra es Chile contra Perú en el mar. Y ahí destaca el combate naval de Iquique. Pero el combate naval de Iquique destaca por lo que simboliza más que por lo que ocurre, porque en el fondo es una derrota. ¿Ya? Chile no gana el combate naval de Iquique. Chile gana la otra batalla que sí es muy decisiva, que es el combate en Punta Gruesa. Y que ahora yo les voy a explicar un poquito bien rápido. ¿Qué es lo que ocurre en la campaña marítima? Como sabían que quien ganara el mar iba prácticamente a empezar ganando el total de la guerra, la Armada de Perú se viene a Chile para tratar de derrotar a la Armada chilena. La Armada chilena hace exactamente lo mismo, viaja al Perú para tratar de buscar a la escuadra peruana y derrotarla. Se sabe que las 2 escuadras se cruzaron en el océano, pero no se vieron. ¿Por qué? Porque una iba muy cercana a la costa y la otra iba muy mar adentro. Entonces, en el fondo, se cruzaron las 2 armadas en el camino y no se vieron. ¿No?
¿Quién salió perdiendo ahí? Chile. ¿Por qué? Porque Chile, al llegar al Perú, los puertos en Perú estaban fortificados, tenían defensas. En cambio, los puertos de Chile no. Prácticamente habíamos quedado al descubierto. Lo único que Chile había dejado en Iquique eran 2 barcos de madera, 2 barcos antiguos. Una era la Esmeralda, a cargo de Arturo Prat, y el otro la Covadonga, a cargo de Carlos Condel. ¿Ya? Ellos se quedaron a cargo del bloqueo del puerto de Iquique y los dejaron ahí porque eran los barcos más viejos y no iban a ser muy efectivos en la batalla que se supone que iba a haber entre las 2 escuadras, donde iban a participar los barcos más poderosos, los acorazados. Entonces los dejaron ahí cuidando Iquique. Resulta que cuando aparece en Iquique la Armada de Perú, sobre todo 2 barcos, los 2 blindados, el Huáscar y la Independencia, se encuentran que van a pelear contra estos 2 barcos de madera. ¿Ya? Se imaginarán una batalla entre un barco blindado, por decirlo así, metálico, de fierro, contra un barco de madera. Uno sabe que mucha opción no va a tener. ¿Eh? Dispararle algo de metal es distinto a dispararle algo de madera. ¿Eh? Entonces vamos a tener ahí la batalla en el combate en Iquique. ¿Y cuál es la idea de los chilenos? Cuando ya ven que esto no tiene mucha solución, la idea ¿cuál era? Que la Esmeralda y la Covadonga iban a empezar a arrancar muy pegados a la costa. ¿Para qué? Porque como eran barcos de madera y eran más livianitos, ellos iban a poder pasar. En cambio, los otros 2, que eran más pesados, podían quedar atrapados en los roqueríos abajo, en el fondo del mar. ¿No? Si pasaban en lugar que tenían poca profundidad, iban a poder pasar los barcos de madera, pero no los barcos blindados. Justo antes de empezar a hacer eso, la Esmeralda le estalló una de las calderas que movían los barcos en esa época. Por lo tanto, la Esmeralda prácticamente no se podía mover. ¿Ya? Quedó inutilizado como para andar muy rápido. La Covadonga sí, esa sí quedó sin problemas, pero la Esmeralda quedó prácticamente flotando ahí en el mar frente a Iquique. Así que no le quedó otra a Arturo Prat y la Esmeralda, esperar el combate ahí. La Covadonga, esa sí empieza a arrancar perseguido por uno de los blindados, que es la Independencia. En cambio, el barco de Arturo Prat, la Esmeralda, tiene que hacerle frente al Huáscar de Miguel Grau, que es el capitán del Huáscar. La batalla duró 3-4 horas, hasta más o menos las 12 del día, cuando el Huáscar, ya viendo que los chilenos no se rendían a pesar de todo lo que le disparaban a la Esmeralda, lo empiezan a chocar, le pegan 3 choques. Se imaginarán el choque entre un barco de metal y uno de madera. El Huáscar le pegó 3 espolonazos, lo terminó partiendo, y con eso se termina hundiendo la Esmeralda. Muere Arturo Prat. En el primer choque, la idea de Arturo Prat era tratar de abordar el Huáscar para ocuparlo con los soldados, pero entre la bulla y todo, saltó él y como 2 más. Y Arturo Prat lo matan, le llegan 2 balazos sobre la cubierta del Huáscar. Ahí muere Arturo Prat. O sea que prácticamente no hizo nada. No es que no hizo. Claro, en el Huáscar, la idea era, porque el Huáscar, como se ve en la imagen, que es una de las pinturas como más clásicas de la Esmeralda, el Huáscar se tiraba a chocar a la mitad de la Esmeralda para partirla, porque era un barco de metal contra uno de madera. La idea de Prat era que cuando los chocara, porque no era que chocara y se demoraba después en retroceder, cuando chocara el Huáscar a la Esmeralda, ellos iban a aprovechar de saltar sobre la cubierta del Huáscar. ¿Cuál era el problema? Que en el Huáscar, el Miguel Grau, que era el capitán, que era muy inteligente, es como el Arturo Prat pero de Perú, cuando ellos chocaron a la Esmeralda, al momento del choque disparaban con todo sobre la cubierta de la Esmeralda, entonces arrasaron con todo lo que había encima de la cubierta. Y Arturo Prat, en medio de los gritos y todo, te imaginarás la bulla entre cañones, balazos, gritos, todo, saltó él y como 2-3 más que lo siguieron. Entonces no fue exitoso el salto y alcanzó a avanzar unos pasos y le dispararon, y ahí falleció. Pero después el combate siguió. Si él lo matan, pero el combate sigue.
si después le pegan 2 choques más a la Esmeralda y ahí la terminan de hundiendo? El combate, claro, es una derrota. Lo que impacta es el heroísmo de Brad y que al final la Esmeralda prácticamente se hundió, con la gran mayoría de la tripulación combatiendo hasta el final. ¿Ah? No se rindieron sabiendo que prácticamente la batalla estaba perdida, y eso sirvió para que después la gente se enrolara al ejército para seguir el ejemplo del heroísmo de Pratt. Ese es el efecto que tiene el combate naval de Iquique, ¿ya? Si bien se pierde, es el efecto de patriotismo, ¿ya? Ahí la gente se empieza a enrolar para ir a pelear por Chile. Pero el otro combate, que no es tan reconocido como este, es el realmente importante en la parte táctica, porque la Covadonga sí consigue lo que ellos planearon. La Covadonga empezó a arrancar por toda la costa y lo perseguía la Independencia. Y resulta que hubo un lugar donde la Covadonga pasó, incluso por los relatos de los marineros, rasparon el fondo marino porque el barco crujió completo, pero logró pasar. Pero la Independencia que lo venía persiguiendo no. Y el barco quedó encallado y se fue incluso de lado, se fue así como para el ladito el barco, y ahí la Covadonga aprovechó de dispararle, pero con todo, hasta que finalmente lograron rendirse, ¿ya? Se rinden los peruanos. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante. Sí, como dice el Agustín, sí, el Miguel Grau después mandó los restos de escribir una carta a la viuda de Prat, le mandó sus pertenencias. Incluso uno puede leer las 2 cartas, están, ¿ya? Es como hasta ese momento la guerra, la batalla, sobre todo en el mar, era como muy de caballero, ¿no? Pero así como muy de honor. Ya después en el desierto ahí se perdió toda la humanidad y todo, porque ahí empieza a ser la guerra como uno cree que va a ser una guerra, como me escribe el Agustín, ¿ya? Entonces tenemos ahí que ocurre esta campaña marítima. Claro, Chile terminó perdiendo un barco de madera, pero ganó en heroísmo y la gente que se empieza a sumar. Pero en el otro combate, Chile logra dejar fuera de batalla a un acorazado, un barco importante. Y más adelante hay otro conflicto en que la escuadra sale a cazar prácticamente al Huáscar y lo logran capturar y matan, incluso muere en el combate el capitán que es Miguel Grau. Y el Huáscar ahí pasa a manos chilenas, y después durante la Guerra del Pacífico el Huáscar opera como nave de la Armada chilena, ¿verdad? Entonces, ya cuando Chile logra ganar el dominio del mar, empiezan las campañas por tierra, porque empieza a mover a los soldados hacia el norte. La primera etapa es la campaña de Tarapacá, donde destaca la batalla de Dolores, que se ve ahí la imagen, la batalla de Dolores o del Cerro San Francisco. Ahí las tropas chilenas logran vencer a este ejército conjunto de peruanos y bolivianos, como se ve en la imagen ahí, los de uniforme blanco contra los chilenos, que son los de uniforme rojo y azul. ¿Ok? Esa campaña de Tarapacá es la que permite ir ganando toda esa zona de Iquique, de Pisagua, toda esa zona. Chile la empieza a ocupar, Chile empieza a empujar hacia el norte. Luego tenemos la campaña de Tacna y Arica, donde están las 2 ciudades, y lo que resalta ahí es la toma del Morro de Arica, que se supone que iba a ser la más difícil, y terminaron demorándose 55 minutos. En poquito menos de 1 hora terminaron de ocupar el Morro. ¿Ya? Dígame. Yo leí del tomado del Morro de Arica, que fue una de las hazañas chilenas, una de las hazañas chilenas más grandes. Sí, ¿sabes cómo lo lograron hacer? Porque el cerro lo escalaron por un lugar y en la otra parte es una explanada. Y además habían capturado a alguien que tenía los planos de dónde estaban estas como minas que usaron los peruanos para enterrar. Entonces ellos más o menos sabían en algunas dónde estaban, pero también la forma en que se hizo determinó que en poquito tiempo lo lograran. Y esto fue súper comentado, porque el Morro de Arica está frente al mar, entonces varios de los barcos que vieron el combate presenciaron cómo en menos de 1 hora el ejército arrasó por todos lados, hasta que lograron conquistar el Morro. ¿Eh? Rafa, yo fui para allá, yo conocí. ¿Sí?
Sí, Hay un museo incluso. sí, ya, yo fui para allá. Ya. Ahí conocido de primera fuente. Gracias, Pascal. Ahí voy a ver yo analizando. Ignacia Araya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos la campaña marítima, después la parte, el Tarapacá. Si se dan cuenta, vamos avanzando hacia el norte, campaña de Tacna y Arica. Después la campaña de Lima. Hay dos batallas, Chorrillos y Miraflores, que es la que yo tengo en imagen, donde Chile termina ocupando la capital. ¿Ya? A esta altura de la campaña de Tacna y Arica y campaña de Lima, prácticamente el peso de la guerra lo lleva a Perú. Bolivia ya después tiene problemas incluso internos y es poco el apoyo que presta. Entonces el peso de la guerra se lo va a terminar llevando Perú. Y acuérdense que Perú entró en apoyo a Bolivia. ¿Ya? Y, me equivoqué, ahí sí. La última etapa de la guerra es la campaña de la Sierra, donde destaca esto, que es la batalla de la Concepción, y la batalla final, que es la batalla de Huamachuco, que es en 1883, con el que termina la guerra. Lo que me pone aquí el Isaac, sí, hay una réplica, ahora que es museo de la Esmeralda, de la antigua, ¿no? De la antigua Esmeralda. ¿Ok? Entonces ahí tienen la campaña marítima y las campañas que hay en el territorio. La campaña de Tarapacá, voy a retroceder un poquito. Si se dan cuenta, vamos avanzando hacia el norte. Tarapacá, Tacna y Arica, la campaña de Lima y la campaña de la Sierra, donde destacan la batalla de la Concepción y la batalla de Huamachuco. ¿Ok? Una vez terminada la guerra, y ahora sí, se firman acuerdos. ¿No? Se firman acuerdos con Perú y con Bolivia. Con Perú se firma el tratado que se llama el Tratado de Ancón. En ese tratado, Chile queda con el territorio de Tarapacá, todo eso de color verde. Si ustedes recuerdan, Perú llegaba hasta aquí, hasta donde dice cobre, donde estoy yo con el cursor, hasta ahí llegaba Perú. Después de la guerra, Perú perdió todo eso. Todo lo que es ahora la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá. Todo eso quedó en manos de Chile gracias al Tratado de Ancón. Tacna y Arica, lo que está en color naranjo, y quedaron bajo administración chilena por 10 años y luego se iba a hacer un plebiscito. Ese plebiscito jamás se hizo. Pasaron casi 50 años para que finalmente llegaran a un acuerdo. Se firmó en 1929 y ahí sí se estableció la frontera, que es el límite de la Concordia, que es el actual, y se definió que Chile se quedara con Arica y Tacna para Perú, o sea, se dividieron, ¿no? Chile lo administró, pero después lo dividieron prácticamente, Arica para Chile y Tacna para Perú. Ese fue el acuerdo al que llegaron. Tengan en cuenta, Chile devolvió todo eso. Chile llegó más allá de Lima en la guerra, y Chile después devolvió todo eso, pero sí se quedó con todo esto, que era toda la zona del Salitre. Con todo eso le quitó Chile a Perú en la guerra. ¿Eh? Es un territorio enorme. Al final le quitó todas esas 2 regiones completas y un cachito de la región de Antofagasta. Eso es lo que pasa con Perú. Por eso ahí uno entiende por qué hay tanto reclamo de Perú contra Chile después de la guerra, porque al final lo terminó venciendo, lo venció completo. Y recuerden que Perú entró en apoyo de Bolivia, ni siquiera era el principal en la guerra. ¿Ya? Sí, Pascal, no hay problema, yo de ahí se lo doy. ¿Ya? Después tenemos los tratados con Bolivia. Con Bolivia se firmó un tratado del 84 que se llama el Pacto de Tregua, en que Chile ocupa la zona de Antofagasta, ¿ya? Porque Bolivia no quería entregar territorios en un inicio. Al final se firmó un tratado muchos años después también, en 1904. Imagínense, la guerra terminó en el 83, la última batalla. El tratado ya definitivo se firmó en 1904. Con ese tratado, Bolivia le cedió a perpetuidad, o sea, para siempre, la zona de Antofagasta, lo que está ahí de otro color. Y con eso, Bolivia quedó sin salida al mar. Y Chile se comprometió a hacer varias cosas, entre ellas construir el ferrocarril de Arica a La Paz. ¿Ya? Ese ferrocarril lo construyó el gobierno de Chile. ¿Ya? Y también el libre paso, que Bolivia iba a poder transitar sus mercaderías a los puertos, pero lo más importante para ellos es que perdieron
Perdieron su salida al mar. Entonces, si se dan cuenta, con la guerra, Chile prácticamente, de donde está esta línea, aquí, que estoy marcando yo todo eso ganó con la guerra en el norte. Y ahí se formó la frontera con los tratados. ¿Ya? Eso es lo de la guerra. ¿Qué consecuencias tiene para Chile? Una, obtiene los territorios del actual Norte Grande. Todo eso. ¿Ok? Comienza el ciclo de la explotación del salitre. El ciclo del salitre de Chile tiene que ver con el fin de la guerra porque todos esos territorios donde se explota el salitre. Y ahí Chile lo empieza a explotar. El salitre en esa época era tan importante como el cobre para ahora. ¿Ya? Y se muestra como potencia militar en Sudamérica porque a ojos de América y ojos del mundo era 1 contra 2 y terminó ganando Chile, siendo que se suponía que era inferior. Y aquí vemos la otra parte que a nosotros habitualmente no nos gusta y que es algo que habitualmente no nos gusta, pero tiene que ver con la guerra, pero no con el conflicto en sí. Ahí le voy a responder después al Maximiliano. Mientras Chile estaba en guerra con Perú y Bolivia en el norte, el que empieza a molestar también es Argentina, ¿verdad? Chile con Argentina también tenía varios problemas por este lugar que es la Patagonia, ¿verdad? Ambos reclamaban la soberanía en este lugar. Si uno miraba los mapas de Chile, que ustedes los han visto porque varios han preguntado, Chile era todo lo de color verde, ¿verdad? Antes de la guerra del Pacífico era todo lo de color verde. Pero Chile nunca ocupó este territorio, no tenía población. Argentina sí tenía, tengo entendido, población, había ido avanzando de a poquito, ¿ya? Y Argentina empezó a insistir más todavía en medio de la guerra, porque sabía que Chile no se iba a arriesgar, porque ya estaba peleando contra Perú y contra Bolivia, con un tercero Chile no iba a poder sostener la guerra, ¿ya? Entonces, ¿qué acuerdo llegaron? Firmaron un tratado en 1881, que iba a delimitar la frontera. Esa frontera iban a ser las altas cumbres, o sea, los puntos más altos de la cordillera. En la zona norte, en la zona central y hasta en la zona sur no hay problemas porque la cordillera es alta. El problema era en la zona austral, porque ahí la cordillera no es tan alta e incluso no es continua. Entonces ahí hubo problemas para establecer la frontera. Finalmente Chile le termina cediendo todo eso, todo lo que es la Patagonia, todo ese territorio se lo va a terminar cediendo Chile a Argentina. Una, porque no lo quiere ver en la guerra, porque ahí la guerra ya no la iba a poder sostener, y además porque la Patagonia en esa época era considerada como una zona muy pobre, con un clima muy difícil, muy frío y sin interés económico. Resulta que uno sabe que ahora en este lugar hay gas y petróleo, que es de donde lo saca Argentina, ¿no? Pero en esa época no se tenía idea. Y además, con ese tratado, el estrecho de Magallanes quedó completo bajo soberanía de Chile, ¿eh? Se repartió también la Tierra del Fuego, esa línea, ese lado para el lado este para Argentina, el lado oeste para Chile, ¿eh? Profe, Dígame. yo leí por ahí, pero esto no tiene que ver mucho con la guerra, que Chile una vez se comportó contra Estados Unidos como un imperio, que los capitanes estadounidenses tenían miedo de la flota marina chilena. Sí, yo leí también el reportaje, si no me equivoco. Sí. Sí, lo leí también. No sé quién es el que me habla. Agustín Díaz. Ah, el Agustín. Sí, Agustín, yo también lo leí. Sí, hubo un periodo cortito de tiempo en que Estados Unidos temía el poderío naval de Chile. Porque claro, frente a lo que había ocurrido y de la guerra, demostraba a Chile tener un ejército ordenado, contundente y sobre todo en la parte naval, ¿eh? Cuando obviamente Estados Unidos no era la potencia que es ahora, ¿eh? Pero sí, yo también lo leí. Sí, es un reportaje, ¿eh? Así que no, me alegro que lo haya leído también, porque sí lo vi también, ¿eh? Entonces, ahí tienen cómo se terminó conformando en general el territorio chileno, ¿ya? Que se haya firmado este acuerdo con Argentina en el año 81 no significa que se acabaron los problemas. De ahí volvieron a firmar algo que se llaman los Pactos de Mayo, por ahí por el 1905, 1904, por ahí si no mal no recuerdo, también porque seguían problemas para delimitar la frontera. Incluso hasta el día de hoy Chile tiene problemas con Argentina, no está la frontera totalmente 100% delimitada en la zona austral.
¿ah? Entonces, ahí tenemos, chicos, todo lo relacionado a la guerra con Perú, con Bolivia, los tratados, voy a sacar yo aquí, que terminan conformando la parte gruesa, la parte principal de lo que es el territorio chileno en el norte, y también el acuerdo que se firma con los argentinos en el sur por la zona austral. ¿Ah? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ahora sí pueden prender las cámaras, ahora sí no hay problema. Si alguien quiere preguntar algo, a la